Me están lloviendo mensajes sobre este artículo. Yo ya les he respondido directamente en Instagram y bueno, pero como me siguen lloviendo mensajes sobre esto, creo que es importante hacer un vídeo sobre este tema. Así que el Instituto de Posgrado, la ICNS, han escrito este artículo, un artículo muy corto, de unas 200 palabras, que básicamente dice: riesgos del método Wim Hof, es seguro bañarse en agua fría, ¿vale? Ahora, en los últimos años se ha puesto de moda la inmersión en agua fría popularizada por Wim Hof. Esta práctica no está exenta de riesgos, produciendo respuestas fisiológicas que deben tenerse en cuenta, ¿vale? Así que en principio esto es un artículo que quiere enseñarte que hay ciertos riesgos de practicar el método Wim Hof, ¿vale? Riesgos del método Wim Hof, así que atentos a la jugada. Empiezan con miedo. Las actividades acuáticas en general son una de las primeras causas de muerte accidental en todo el mundo. No os voy a leer todo el artículo, lo podéis leer vosotros mismos, pero para que veáis un poquito. Empiezan con miedo, ¿no? Luego, el fundamento principal de este artículo es que hay un estudio, este estudio de Shattuck y Tripton, que ha demostrado esto. En estudios controlados se ha observado que las arritmias cardíacas son comunes durante la apnea en inmersión, aún más en agua fría, ¿vale? Y aquí está el kit de la cuestión, como dicen en español, durante la apnea en inmersión y aún más en agua fría, ¿vale? Riesgos del método Wim Hof. Nosotros en el método Wim Hof no hacemos apneas en inmersión en agua. Las apneas solo se hacen en la técnica de respiración cuando estamos en tierra firme, sentados o tumbados en un lugar seguro donde hacemos la técnica de respiración. De hecho, decimos en nuestros cursos que no se haga la técnica de respiración en el agua y que no se hagan inmersiones en el agua. También no recomendamos meter la cabeza en el agua fría, ¿vale? Por lo que todo el énfasis de este artículo en cuanto a la evidencia científica que apoya los riesgos del método Wim Hof de su artículo no son aplicables, ¿vale? Porque la única referencia a un estudio que tienen es la de Shattuck y Tripton, ¿vale? Que es 3/4 partes de su artículo y no es aplicable al método Wim Hof. No es aplicable al método Wim Hof porque en el método Wim Hof no hacemos apneas en inmersión, ¿vale? No hacemos apneas en inmersión. Pero seguimos. Aquí les gusta el miedo, 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 miedo. La activación de ambos procesos simultáneamente. Básicamente lo que están diciendo, perdona, os leo esto, en estudios controlados se ha observado que las arritmias cardíacas son comunes durante la apnea en inmersión, aún más en agua fría. Algunos autores hablan de un conflicto autonómico producido por la activación de procesos opuestos. Básicamente, cuando te metes en agua fría, se activa tu sistema simpático que eleva tus pulsaciones, ¿vale? Y luego, si tú te sumerges, sobre todo metes la cara, hay el reflejo de inmersión. El reflejo de inmersión baja las pulsaciones. Y aquí dicen que estas dos, aquí la activación de ambos procesos simultáneos puede producir un conflicto autonómico generando una arritmia que puede ser mortal. ¡Te puedes morir! Riesgos del método Wim Hof. Si tú haces el método Wim Hof, te puedes morir. La activación de ambos procesos simultáneamente puede producir un conflicto autonómico generando una arritmia que puede ser mortal, ¿vale? Volvemos a lo de antes. Para que se genere este conflicto autonómico, tiene que haber una activación del sistema simpático y al mismo tiempo, pero bueno, esto ya es a nivel teórico, pero bueno, en el estudio lo demuestran, tiene que haber esa inmersión en el agua fría, lo cual no hacemos, por lo que este artículo y este estudio no es aplicable al método Wim Hof, ¿vale? De todas formas, este estudio yo ya lo vi hace mucho tiempo. Esto se compartió entre los instructores justo al principio de que yo me hiciese instructor hace ya 8 o 9 años, ¿vale? Que veis que es del 2012 y lo vimos entre todos, lo leímos y tal, y compartimos bastantes opiniones sobre esto, pero mira, aquí dice lo mismo.
Cold water submersion can induce a high incidence of cardiac arrhythmias in healthy volunteers. Submersion and the release of breath holding. Breath holding es aguantar la respiración. Mira, si busco breath holding hay 21 instancias. En cada una veis que todo este estudio se basa en los efectos de entrar en agua fría y aguantar la respiración. Mira, aguantar la respiración, mira cuántas instancias de aguantar la respiración. Todo se basa en los efectos de entrar en agua fría y aguantar la respiración, lo cual no hacemos en el método Wim Hof, ¿vale? Seguimos, por lo que la prueba principal de este artículo de los riesgos del método Wim Hof no es aplicable al método Wim Hof. Este artículo se debería llamar los riesgos de hacer apneas en agua fría, pero como eso no atraería a nadie a leer el artículo, ponen algo que está de moda, el método Wim Hof que mucha gente conoce, y utilizan eso como clickbait para luego escribir este artículo que, como veis, no es muy largo y además no da información útil para el método Wim Hof, ¿vale? Lo que da es mucho miedo. Luego, mira, meten por aquí en medio, no sé por qué, se ha documentado una relación entre la natación y el paro cardíaco en niños con factores predispondientes. Ahora se están ahogando los niños, así que si la persona que ha escrito esto no lo ha escrito para infundar miedo, no sé qué han hecho, la verdad, porque aquí lo primero que dicen es que las actividades acuáticas y el ahogamiento son uno de los factores más grandes de muerte en el mundo. Luego te dicen que la activación si haces apneas en inmersión, lo cual no hacemos en el método Wim Hof, te puede producir una arritmia que puede ser mortal, y luego te dice que también hay una relación entre la natación y el paro cardíaco en niños. Y luego concluye con, por lo tanto, la inmersión particularmente en agua fría puede conducir a arritmias letales, sobre todo en individuos con factores predispondientes. Más miedo. Luego meten aquí, el propio Wim Hof se está enfrentando a demandas millonarias iniciadas por familiares de personas presuntamente fallecidas mientras realizaban este tipo de prácticas, ¿vale? Si miráis, sí que hay 5 o 6 muertes relacionadas al método Wim Hof. Yo las he mirado un poquito por encima, ¿vale? Y lo que ha pasado en la mayoría de estos casos, no quiero hablar por todos, pero la mayoría, es que estas personas han hecho el método Wim Hof dentro del agua, y lo que han hecho es la respiración del método Wim Hof dentro del agua. Ni siquiera la mayoría estaban en agua fría. Lo que estaban haciendo es utilizar la técnica de respiración del método Wim Hof como técnica de apnea, que no lo es y no se debe utilizar nunca como técnica de apnea, y lo que pasó es que tuvieron el síndrome de aguas poco profundas, perdieron el conocimiento y como nadie les sacó del agua, se ahogaron, ¿vale? Lo cual nosotros, si tú vienes a hacer un taller del método Wim Hof con cualquier instructor, lo que vamos a hacer es daros la información necesaria y prepararos para que vosotros podáis hacer estas prácticas de manera segura, ¿vale? Y antes de llegar a un taller del método Wim Hof con un instructor, va a haber un pre-screening, que vamos a mirar quién puede y no puede hacer estas prácticas, ¿vale? Y luego terminan con esta frase maravillosa: no obstante, al realizar este tipo de actividades, siempre debe proporcionarse la información necesaria para minimizar riesgos. Muchas gracias por decirnos que antes de hacer algo que tiene riesgos se debería proporcionar información para minimizar los riesgos. Algo que vosotros no habéis hecho, sobre todo no para el método Wim Hof realmente, ¿vale? Esto es un artículo para cabalgar sobre la fama del método Wim Hof, no sé si he escrito para crear controversia o no, pero está claro que la está creando, ¿no? Y luego cuando les criticas a esta gente, te tratan de analfabetos. Si miráis una de las chicas de la ICNS, que no deja que le etiquetes, raro esto, cuando le vuelves a responder, ella me trata de poco profesional, no sé qué, no sé cuántos, que tal y pascual. Volvemos a lo importante. Aquí hablan sobre los riesgos del método Wim Hof, ¿vale? Y la evidencia que ellos aportan es que durante la apnea en inmersión
En agua fría puede haber este proceso simultáneo de un conflicto autonómico generando una arritmia que puede ser mortal, ¿vale? Nosotros no recomendamos hacer apneas en ningún momento en el agua, ni siquiera la respiración del método Wim Hof, totalmente lo opuesto. Así que este artículo es terrible, es muy malo para empezar y simplemente intentan cabalgar sobre la fama del método Wim Hof y algo que está ahora, de moda ahora mismo, utilizando además el miedo de muchas maneras diferentes y que no son aplicables al método Wim Hof para que la gente venga y mire su página o no sé, ¿vale? También aquí, no quiero alargar mucho este vídeo, pero bueno, ya es bastante largo. Aquí también hay un problema muy grande, que es la diferencia entre gente académica y los que estamos realmente ahí a pie de cañón, ¿no? Esto es un académico, una persona que ha mirado un estudio y en inglés decimos the map is not the territory, el mapa no es el territorio. Aquí es un académico que ha mirado un estudio y lo ha aplicado al método Wim Hof, que es un estudio que no tiene relevancia en el método Wim Hof porque no hacemos apneas, reitero, no hacemos apneas en el método Wim Hof, ¿vale? Y luego en el mundo real, aunque fuese aplicable en el mundo real, ¿vale? Lo que pasa a nivel teórico en un estudio no siempre se traspasa a la realidad. Y este no es el caso. Yo llevo 8 años enseñando el método Wim Hof, apoyando a gente en baños de hielo. Han pasado unas 500 personas por año, ya unas 3 o 4.000 personas conmigo por baños de hielo y no hemos visto nada de este tipo, ningún tipo de problema, la verdad. Ningún tipo de problema de este tipo. He tenido un dolor de cabeza y sí que tuvimos este año, después de 8 años y unas 4.000 personas que han pasado, tuvimos una amnesia global temporal, ¿vale? Que esto sucede por una vasoconstricción cerebral, por el frío, se para el flujo sanguíneo a esa zona, pero que después de unas horas todo vuelve a la normalidad. Y eso es un episodio en 4 años de talleres y miles de personas que han pasado por un baño de hielo. Por lo que si fuese realmente aplicable y esto fuese un peligro de verdad, lo del conflicto, ¿cómo se llama? El conflicto autonómico, en el método Wim Hof hubiésemos visto muchas más incidencias y simplemente no es el caso. Así que si queréis aprender el método Wim Hof de manera segura y cómo hacer la inmersión en frío de manera segura para mejorar vuestra salud y para ser sanos, fuertes y felices, cuidado con las supuestas autoridades como el ICNS, que obviamente no son una autoridad en este ámbito, aunque sí que lo sean en otros, no lo sé, pero cuidado con estas supuestas autoridades y venir a gente que tiene experiencia real, gente que trabaja esto en el día a día y tenemos todos estos conocimientos, ¿vale? Así que si queréis hacerlo de manera segura, venir a hacer un curso, no hace falta que sea conmigo, hay más instructores en España, hacer un curso, aprender a hacer las cosas bien y aprender a integrar el método Wim Hof en vuestras vidas para ser sanos, fuertes y felices. Un abrazo a todos.